Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muchachos. Bueno, continuamos precisamente con nuestra clase de Sociología 2. Como lo habíamos anunciado precisamente, bueno, vamos a continuar precisamente revisando lo que es el tema de los movimientos sociales. Vamos a revisarlo precisamente de alguna manera desde las distintas posturas precisamente o teorías sociológicas, ¿va? En el caso de nuestro tema de hoy, bueno, vamos a revisar precisamente ese movimiento social, pero desde la perspectiva de lo que es el materialismo histórico. A este ya lo habíamos revisado de alguna manera, ya habíamos revisado algunos de los conceptos básicos de esta postura sociológica, postura filosófica y postura económica también, a final de cuentas. Pero bueno, por eso precisamente, bueno, a lo mejor va a ser muy notorio para nosotros que algunos de los principales conceptos que ya habíamos mencionado, bueno, van a volver a reaparecer aquí. Y bueno, también esto principalmente gracias a que, bueno, recordemos que movimiento social y, bueno, cambio social van a estar muy relacionados de alguna manera, ¿va? Entonces por ahí van a estar apareciendo estos conceptos, pero que, bueno, de alguna manera trataremos de ahondar un poquito más en ellos para explicar más el tema y comprender precisamente cómo es que el materialismo histórico ve a los movimientos sociales, ¿va? Bueno, vamos empezando. Vamos con las tesis principales. Dice, según la teoría de Karl Marx o Carlos Marx, dice, en el materialismo histórico el factor económico es el que condiciona todos los hechos sociales. Este es el primer concepto precisamente que ya habíamos mencionado nosotros. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que habíamos dicho que para el marxismo o para la teoría de Carlos Marx o de Karl Marx, bueno, todas las estructuras sociales, bueno, todas ellas de alguna manera van a estar sentadas sobre una estructura principal o una estructura importante, que va a ser precisamente la estructura socioeconómica. La estructura socioeconómica, bueno, básicamente pues va a ser prácticamente todo de alguna manera todo lo que implica precisamente los recursos de un país. Y estos recursos del país, bueno, van a depender muchísimo precisamente de los medios de producción, fábricas, empresas y demás, que en última instancia son las que se encargan de producir los distintos productos, exportar los distintos productos que en última instancia se van a vender a otros países o dentro de los mismos estados. Todo ello, pues bueno, va a generar precisamente la riqueza del país y que de alguna manera, pues se supone que sostendría a toda la realidad, o en este caso a toda la realidad social. ¿Va? Entonces, por eso, de alguna manera, el marxismo, bueno, va a poner muchísimo énfasis en esta parte, en la estructura socioeconómica de un país. Dice, en consecuencia, bueno, explica la historia mediante las diferentes formaciones socioeconómicas y sostiene que la lucha de clases es el motor del cambio, la que tiene como finalidad destruir el viejo régimen para crear otro más avanzado. Ok, el concepto de la lucha de clases precisamente ya también lo habíamos trabajado. El concepto de lucha de clases no es otra cosa más que un concepto que hace referencia precisamente al conflicto que se va a dar en determinado momento o en determinados momentos en la sociedad. eh, Básicamente es un enfrentamiento entre una clase social, llámese los esclavos contra los señores feudales, llámese el proletariado contra la burguesía, llámese el campesinado contra el capitalista, llámese el obrero contra el capitalista, ¿va? Independientemente de la época en la que estemos hablando, bueno, siempre va a haber como según Karl Marx, bueno, siempre va a haber esta lucha entre estas distintas clases. Esas clases en última instancia son las que van a generar ese cambio social, ¿va? Entonces, ¿cómo lo van a generar? Precisamente a través de la idea de la revolución, ¿va? De igual manera, por ejemplo, los esclavos en algún momento que se enfrentaron precisamente a los señores feudales, bueno, derribaron este sistema feudalista y en última instancia nace otro sistema donde se va a generar otras dos clases, la clase burgués y la clase del proletariado, ¿va? Entonces, por ahí va precisamente esa idea. Lo que se supone que es Marx nos va a decir precisamente es que de la misma manera como Augusto Comte nos había mencionado de una especie de evolución en la realidad social, bueno, también aquí la vamos a encontrar. La diferencia es que, bueno, Karl Marx va a decir que ese avance se va a dar precisamente dentro de lo que es la estructura socioeconómica. Es decir, siempre va a haber un sistema mucho más avanzado, un sistema económico mucho más avanzado que el anterior y que va a permitir precisamente el desarrollo de alguna manera de toda la sociedad. Pero bueno, ya eso lo veríamos en algún momento. Dice, ello propicia bueno, el conflicto entre una clase por conservar el dominio y otra que pretende romper con él. En todo conflicto, de alguna manera, bueno, siempre vamos a encontrar precisamente esta parte.
dos clases sociales. La clase que va a luchar precisamente por cambiar el régimen que se encuentra, por encontrarse en descontento con ese sistema. Pero también vamos a encontrar precisamente a la otra clase social, que es decir, la clase de alguna manera dominante, que va a intentar por todos los medios mantenerse en ese régimen actual. ¿Por qué? Porque básicamente es el que le va a dar los beneficios, le va a dar precisamente los atributos y demás que él o ella considera que merecen, ¿va? Entonces, bueno, vamos a encontrarlo siempre así. Seguimos. El marxismo, dice, interpreta a los movimientos sociales con expectación y reservas como fenómeno de movilización para sustituir al capitalismo por el socialismo. Ok, bueno, aquí ya tendríamos que retomar precisamente a lo mejor la perspectiva directamente de Karl Marx y retomar o para entrarnos en su época. En su época, bueno, él va a considerar precisamente que el sistema capitalista en última instancia va a ser un sistema que está de alguna manera explotando de manera exagerada a lo que es la clase social del obrero. ¿Va? ¿Por qué? Porque principalmente vamos a encontrar que estos obreros de alguna manera, por más que trabajen largas jornadas de trabajo, por más que produzcan muchísima riqueza y demás, en última instancia no alcanzan a recibir lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Ni siquiera lo más básico como es un buen alimento, la buena educación, y demás, ¿no? Mientras que por el otro lado, bueno, vamos a tener precisamente a una clase social como el capitalista, que bueno, va prácticamente a tener de sobra, básicamente, inclusive hasta prácticamente para vivir feliz y tranquilamente toda su vida. Mientras que por el otro lado, el obrero, bueno, se va a ver precisamente en una circunstancia en la que, pues básicamente va a haber días en que ni siquiera para comer bien va a tener, ¿va? Entonces, precisamente estos dos elementos, o es más bien estas circunstancias precisamente de las que estoy hablando, según Karl Marx, bueno, van a propiciar precisamente que el obrero en algún momento o el empleado, ¿no? En algún momento determinado se rebele contra el patrón y entonces se derribe precisamente al sistema económico capitalista y entonces nazca el comunismo, un sistema social y económico en donde las clases principalmente desaparecerían en función precisamente de que, bueno, tendríamos el desaparecimiento también de, el desaparecimiento de lo que es los niveles tan extremos en cuestiones de sueldos y demás. Es decir, el sistema capitalista, por ejemplo, considera que las clases sociales, o más bien crea las clases sociales, perdón, retomando la idea, crea las clases sociales precisamente a partir del poder adquisitivo que cada una de las personas tiene. Y ese poder adquisitivo dependerá muchísimo de los ingresos económicos que la persona reciba. Entonces, cuando nazca el comunismo o nace el comunismo, de hecho en algunas sociedades ya surgió, fracasó, pero bueno, ya pasó esa situación. Cuando nace o cuando va a nacer el comunismo, bueno, las clases sociales desaparecerían. ¿Por qué? Porque precisamente todos ganarían lo mismo, ¿va? Entonces se supone que resolvería la desigualdad, resolvería los problemas y demás. Bueno, ya eso será una cuestión a lo mejor para revisar a lo mejor en el área de historia universal y demás, ¿va? O ya a lo mejor ustedes lo revisaron en su clase de historia universal contemporánea. Bueno. Pero bueno, continuamos para no perdernos en el tema que nosotros estamos ahorita. Dice, para ellos, bueno, los movimientos sociales son expresiones colectivas de descontento social y de cambio social. ¿Por qué descontento? Bueno, básicamente por lo que yo estaba hablando, ¿no? Las personas obreras, en este caso, por ejemplo, o los empleados, van a ser precisamente aquellos que van a estar generando las grandes riquezas para las empresas. Sin embargo, parecería ser que esto pues no se visualiza de alguna manera, de igual manera, en el ámbito de los ingresos económicos, sino que es muy por el contrario, las clases sociales, o el capitalista o el patrón es el que prácticamente recibe el mayor beneficio. ¿Sí? El empleado realmente tiene que trabajar 8, 10, 12 horas, 15 horas para poder lograr un sueldo más o menos básico que le permita medianamente subsistir. Pero aún así, pues no logra tener precisamente todos cubrir todas sus necesidades y demás que tiene la persona. Sin embargo, el capitalista, pues bueno, va a tener prácticamente de sobra como para tomar inclusive hasta vacaciones y demás por varias veces al año, ¿va? Entonces, todas estas diferencias tan fuertes van a generar precisamente el descontento dentro de la clase social.
Aquí estoy poniendo solo el ejemplo de la época actual o de la época todavía de Karl Marx en ese entonces, ¿va? Entonces, vamos bueno, perdón, va de nuevo. Vamos a encontrar precisamente este descontento por las diferencias tan grandes precisamente que hay en el ámbito del poder adquisitivo, en el ámbito de los ingresos y demás. Eso, según Karl Marx, bueno, va a llevar precisamente a que ese grupo social determinado se rebele en contra precisamente. Y entonces, a partir de crear este movimiento social, bueno, venga el cambio social en la estructura socioeconómica y por ende en la estructura social, porque recuerden que la estructura socioeconómica solo es la base de todo el sistema social. ¿Va? Seguimos. Dice, se acepta que los movimientos sociales se forman como producto de la lucha de clases en busca de la revolución, ya lo habíamos mencionado, después de adquirir la conciencia de clase mediante las organizaciones que involucran masas de trabajadores con una ideología determinada que persigue romper las formas de dominación o explotación que enfrentan. Este concepto de la conciencia de clase también ya lo habíamos retomado. El concepto de conciencia de clase, pues recuerden que es básicamente la idea y que, más bien, es el percibirme a mí mismo como parte de un grupo determinado que cumple con las mismas características que yo. Somos explotados. Cuando surge esa conciencia de clase, es decir, de darme cuenta que yo pertenezco a ese grupo determinado, entonces vendrá precisamente la ideología. ¿Cuál es la ideología? Básicamente esta idea o este conjunto de ideas que incluyen precisamente la visión de que si yo logro levantarme en revolución, podría precisamente derribar el sistema socioeconómico en el que me encuentro actualmente y por ende mejorar mis circunstancias de vida. Haciendo una pequeña pausa, recordemos que la idea de ideología básicamente es precisamente toda la perspectiva que nosotros tengamos con respecto a la realidad. Es decir, por ejemplo, todos los seres humanos vamos caminando por la vida cotidiana teniendo ciertas ideas con respecto a las cosas que vemos en la calle, con respecto, por ejemplo, a los elementos que encontramos en nuestras familias y demás. Todo ese conjunto de creencias que yo tengo con respecto a la vida diaria, a las personas, al trabajo, a la familia, a la religión, a todo en general, forma precisamente la ideología de una persona. ¿Sí? Entonces, esa obviamente va a repercutir precisamente en sus actitudes y demás, en sus conductas y demás. La persona precisamente que se encuentra de alguna manera explotada, dominada por otra clase social, en última instancia reconoce que la única forma de lograr hacer un cambio es precisamente mediante la revolución. Es decir, es esta ideología muy clara que le dice que la única forma es rebelándose. Dice, la ideología marca todas las actividades de los hombres o de los seres humanos, ya lo habíamos mencionado. Está presente en la práctica política y económica y en la parte social también, y en las actitudes que asume como cinismo, honestidad, el conformismo, la resignación, la rebeldía y aún en sus juicios sobre el sentido de la vida. Básicamente la ideología, repito, es la forma en que tú piensas con respecto a las determinadas cosas de la vida diaria. Si, por ejemplo, yo considero que el sistema económico y político en el que me encuentro el día de hoy es muy complejo y yo solo no lo puedo cambiar, o inclusive nuestra clase social no lo puede cambiar, vendrá precisamente la idea del conformismo, esta visión donde pues realmente yo no voy a poder cambiar nada. Y entonces nace precisamente, repito, el conformismo. Sin embargo, si considero que realmente puedo cambiar las cosas, juntándonos todos, entonces surge precisamente la rebeldía y así sucesivamente, ¿va? Por ahí ya dicho, aquí ya nos estaremos metiendo un poquito también en elementos de psicología, pero bueno, finalmente son importantes. ¿Por qué? Porque precisamente la psicología nos va a ayudar a comprender la visión que tiene precisamente una persona que pertenezca a una clase social que ha decidido rebelarse. ¿Va? Bueno, seguimos. Dice, este enfoque, bueno, no reconoce las normas establecidas por la estructura, puesto que éstas suelen ser arbitrarias e impuestas por principios e intereses particulares para mantener la dominación sobre los individuos. Lo que van a considerar los marxistas es que las estructuras que se encuentran en la actualidad, la forma en que se mueve nuestra sociedad, llámese capitalista, llámese feudalista, llámese bajo un sistema político, un sistema de gobierno monárquico, un sistema de gobierno republicano o democrático, como le queramos
llamar. Independientemente de eso, bueno, lo que van a considerar los marxistas es que estas estructuras realmente no son absolutas, es decir, no nacieron así y no tendrían que quedarse así. Es decir, se pueden cambiar. Y la historia nos ha mostrado precisamente que las circunstancias y las estructuras sociales se mueven y se modifican. Entonces los marxistas, bueno, van a llegar a considerar que realmente pues la puedo cambiar también yo. Entonces puedo cambiar la forma en que yo vivo. Y principalmente también van a tomar en cuenta que estas estructuras, bueno, son hechas precisamente para mantener a una clase social oprimida y a otra clase social en el estado dominante. ¿Va? Entonces, esto va a ser importante. Dice, hasta el punto de negarles la libertad de participación en movimientos sociales. Bueno, aquí vamos a encontrar precisamente también la idea de que los marxistas van a reconocer precisamente que todas estas estructuras están perfectamente diseñadas de alguna manera para inclusive negar la posibilidad al ser humano de que se libere y que asuma la responsabilidad de sus actos, pero también sus actos políticos, y de que se involucre dentro del sistema para modificarlo, para cambiarlo. ¿Va? Entonces, repito, ellos van a considerar que estas ideas, estas estructuras, bueno, son posibles, más bien, son movibles, es decir, se pueden cambiar. Dice, ya que estos llevan al cambio de la estructura social establecida y buscan romper con la ideología dominante al tratar de llegar hasta la acción revolucionaria. Esta va a ser precisamente la razón por la que o el sistema dominante va a buscar precisamente, según Karl Marx, de desalentar precisamente a los movimientos sociales, a las masas principalmente, para que éstas no se junten, no busquen precisamente modificar el sistema establecido, sino que se queden precisamente así como están, asegurando precisamente que esa es la mejor manera en que se puede estar, o considerando que, o más bien, o formando la idea precisamente de que realmente no podemos cambiarlo porque realmente nosotros no lo podemos. Quien tiene el poder es la clase política, quien tiene el poder es la clase empresarial. Sin embargo, bueno, el marxismo, repito, va a considerar precisamente de que esto pues podría cambiar. ¿Por qué? Porque esas estructuras han sido movibles durante muchos años, siglos inclusive, ¿no? Repito, por ahí pueden investigar un poquito sobre el sistema feudalista, pueden investigar un poquito, por ejemplo, sobre el gobierno monárquico en Francia, cuando se da la Revolución Francesa, cuando se da la Revolución Rusa, y eso nos demostrará precisamente, o la historia nos demostrará precisamente que se pueden cambiar y que no han caído amenazas y demás sobre nuestras sociedades por el hecho de haber intentado cambiarlas o habernos enfrentado a ellas, ¿va? Entonces, bueno, el marxismo va a considerar esto. Aunque, repito, bueno, el marxismo va a considerar precisamente que la tendencia más clara, pues va a ser precisamente que se dé el nacimiento del comunismo. Pero bueno, eso todavía ya lo mencioné hace un momento, o más bien ya lo mencioné en otro tema, ¿no? La URSS en algún momento precisamente van a ser como una sociedad comunista, pero bueno, parece ser que el sistema no va a funcionar. Entonces eso quizá nos llevaría a preguntarnos si realmente es factible que en algún momento realmente nazca un sistema distinto, a lo mejor distinto al mismo comunismo, pero quizá puede realmente cambiar, ¿va? Bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Por esta ocasión, bueno, sí vamos a dejar una actividad también para este tema. Les voy a pedir por favor que investiguemos precisamente qué es el comunismo, ¿va? Sus características principales, cuáles son, por ejemplo, como las características que una sociedad comunista tendría, ¿va? Igualmente hay que anexarle sus links, la fecha, incluida la hora en que yo estoy revisando mi información y demás, ¿va? Y bueno, recuerden que no se trata de copiar toda la información que ustedes vayan a encontrar en la página, sino aquello que les estoy pidiendo específicamente. Es decir, ¿qué es el comunismo? Y cuáles son como las características de una sociedad comunista, ¿va? Ok, hasta aquí estaríamos llegando por este momento. Continuamos.